Me llamo Stephanie Wilson y acabo de cumplir 32 años. Estaba muy emocionada por celebrar el cumpleaños número 65 de mi padre en Lille, el restaurante más exclusivo de la ciudad. Mis hermanos siempre han estado obsesionados con el estatus y el éxito, mientras que yo escogí un camino diferente. Pocos sabían ellos que durante años había estado ocultando mi verdadera carrera. Mi blusa sencilla y mis joyas modestas estaban a punto de chocar con sus atuendos de diseñador de la forma más inesperada. Antes de contar lo que pasó esa noche, dime en los comentarios desde dónde me estás viendo. Si te gustan las historias sobre defenderte, dale like y suscríbete para más experiencias reales que podrían inspirarte. Crecí en lo que podrías llamar una familia de clase media alta, pero una que se fue consumiendo cada vez más por las apariencias y el estatus social con el paso de los años. Mi padre, Martin Wilson, era el ejemplo perfecto del hombre hecho a sí mismo. Comenzó con literalmente nada, hijo de un obrero de fábrica y una camarera, y construyó una exitosa empresa de construcción gracias a pura determinación y a incontables jornadas de 16 horas. Mi madre, Pamela Wilson, venía de un origen similar, pero nunca lo hubieras sabido por su porte. Cuando el negocio de mi padre despegó, ella se reinventó como una experta escaladora social, cultivando meticulosamente conexiones con las personas adecuadas y obsesionándose con la imagen de nuestra familia en la comunidad. Luego estaban mis hermanos. Mi hermana mayor, Diana Wilson, fue la niña dorada desde el primer día. Se graduó con honores en Derecho en Harvard y rápidamente consiguió un puesto en Peterson, Matthews y King, uno de los bufetes de abogados más prestigiosos del país. Diana nunca dejó que nadie olvidara sus logros, mencionando su alma mater en conversaciones donde no tenía sentido y exhibiendo su guardarropa de diseñador como si fuera parte de su descripción laboral. Mi hermano Thomas Wilson siguió un camino similar hacia el éxito. Se convirtió en cirujano plástico con una consulta dirigida a clientes ricos y celebridades. Thomas quizás era aún más arrogante que Diana, presumiendo constantemente de su último auto de lujo o de fotos de vacaciones en lugares exóticos. Medía su valor completamente por sus posesiones materiales y la envidia que éstas despertaban en los demás. Y luego estaba yo. Siempre fui diferente al resto de mi familia. Mientras ellos eran extrovertidos y conscientes del estatus, yo era más introspectiva y guiada por valores. Amaba leer, crear cosas y hacer preguntas sobre por qué el mundo funcionaba como lo hacía. Esta diferencia generó tensión desde temprana edad. Stephanie, ¿por qué no puedes ser más como tu hermana? Se convirtió en el estribillo de mi madre durante mi infancia. Mira las calificaciones perfectas de Diana. Mira a las personas importantes con las que está haciendo contactos. A pesar de mi naturaleza distinta, al principio intenté seguir el camino que mis padres habían trazado. Obtuve con diligencia un título en negocios en una buena universidad, aunque no en una Ivy League, lo cual fue mi primera decepción a sus ojos. Después de graduarme, acepté un puesto en una gran corporación, acomodándome en la trayectoria que mi familia esperaba. Pero a los 2 años en ese trabajo era miserable. El trabajo se sentía sin sentido. La política corporativa me agotaba el alma y no podía verme haciendo eso por los siguientes 40 años. Así que renuncié. Esa decisión marcó el comienzo de la percepción de mi familia sobre mí como la fracasada. Tenías un futuro tan prometedor, lamentaba mi madre. ¿Y ahora qué les diremos a nuestros amigos? Mi padre, quien había sido mi mayor apoyo cuando era niña, solo se veía decepcionado. No dijo mucho, pero su silencio lo decía todo. Lo que mi familia no sabía, lo que deliberadamente oculté, fue lo que hice después. Mientras ellos pensaban que había tomado un puesto como asistente de gerente en una librería local, un trabajo que consideraban suficientemente vergonzoso, yo estaba invirtiendo mis ahorros y energía en fundar una empresa de tecnología educativa llamada Learning Bridge. La compañía creó software innovador y accesible para escuelas y estudiantes desfavorecidos que, de otro modo, podrían quedar rezagados en la brecha digital. Aún recuerdo la última gran reunión familiar antes de la cena de cumpleaños de mi padre. Era Navidad y
Estábamos todos en la casa de mis padres abriendo regalos. «Esto es encantador, Stephanie», dijo mi madre con una sonrisa tensa mientras desenvolvía la bufanda de cachemira que le había dado. «Muy considerado. Seguro que te habrá costado bastante con tu situación». Diana sonrió con desdén. «Seguro que fue todo un mes de salario de esa librería, ¿verdad, Steph?» «Algunas personas encuentran satisfacción en ayudar a otros. No, solo en ganar dinero», respondí intentando mantener la voz tranquila. Thomas resopló. «Eso es lo que dicen los que no pueden hacer dinero. Hay una palabra para eso: racionalización». Mi padre observaba este intercambio en silencio, mirando de vez en cuando su reloj, como si tuviera algo más importante que hacer. Lo que ninguno de ellos sabía era que mi empresa acababa de cerrar una ronda importante de financiamiento, valorando Learning Bridge en más de $80 millones. El modesto trabajo en la librería era solo una fachada, una forma de mantener una conexión con la literatura que amaba mientras dirigía mi empresa detrás de escena. Vivía en un apartamento cómodo pero modesto, conducía un auto fiable pero discreto, y llevaba un estilo de vida que no dejaba entrever mi verdadero éxito. ¿Por qué ocultaba mis logros a mi familia? Parte era una prueba. Quería saber si podían amarme y respetarme por quien era, no por lo que había logrado o adquirido. Quería relaciones auténticas basadas en algo más profundo que el estatus. Pero otra parte era autoprotección. Había visto cómo el dinero y el éxito habían cambiado a mis padres y hermanos, y no quería eso para mí. Mi relación con mi padre era particularmente complicada. Cuando era pequeña, éramos cercanos. Me llevaba a pescar los sábados por la mañana, solo nosotros dos, y me contaba historias de su infancia y las lecciones que había aprendido a la mala. Pero a medida que su negocio crecía y las aspiraciones sociales de la familia se expandían, se volvió más distante, más enfocado en las apariencias y las conexiones. El hombre que una vez me dijo que el carácter importaba más que el dinero, ahora parecía juzgar a todos, incluso a sus hijos, principalmente por su éxito financiero y estatus social. 3 meses antes de su cumpleaños, mi padre sufrió un infarto leve. Se recuperó rápido, pero me impactó. A pesar de nuestra relación tensa, lo amaba profundamente y no estaba lista para perderlo. Decidí intentar reconectar, empezando por la celebración de su próximo cumpleaños. No sabía cómo se desarrollaría esa noche. La mañana de la cena de cumpleaños de mi padre llegó con una mezcla de anticipación y temor. Me paré frente a mi armario considerando cuidadosamente mis opciones. Podría finalmente revelar la verdad sobre mi éxito vistiendo un atuendo que mis hermanos reconocerían inmediatamente como caro. Admito que una parte de mí estuvo tentada, pero eso habría derrotado el propósito de los años que pasé manteniendo mi éxito en privado. En cambio, escogí un vestido negro simple. Estaba bien hecho y era elegante, pero no claramente costoso, para el ojo consciente del estatus que tenía mi familia. Lo combiné con joyería mínima. Solo unos pequeños pendientes de perlas que pertenecieron a mi abuela y una delicada pulsera de plata. Mirándome al espejo, parecía arreglada y apropiada para un buen restaurante, pero nada en mi apariencia gritaba «Cio exitosa». El teléfono sonó mientras me ponía un poco de lápiz labial. Era Melissa, mi mejor amiga desde la universidad, y una de las pocas personas que conocía la verdad sobre mi empresa y la situación con mi familia. «¿Estás lista para la actuación de esta noche?», me preguntó cuando contesté. «Tan lista como siempre estaré», suspiré. Una parte de mí se preguntaba si debería simplemente contarles todo y terminar con esta farsa. «Ya sé en qué piensas», respondió Melissa. «Creo que es raro que hayas guardado este secreto tanto tiempo, pero también entiendo por qué. Solo recuerda que pase lo que pase esta noche. No tienes nada que demostrarles. Has construido algo increíble, no solo financieramente exitoso, sino que realmente está haciendo la diferencia en la vida de los niños». Sonreí, agradecida por su apoyo. El año pasado, en su cumpleaños, Thomas pasó 20 minutos contando a todos sobre la rinoplastia que había realizado a una celebridad, y Diana interrumpió para hablar de su ascenso.
Ninguno de los dos me preguntó nada sobre mi vida. Bueno, tal vez este año sea diferente, dijo Melissa, aunque su tono sugería que lo dudaba tanto como yo. Después de colgar, envolví el regalo de mi padre, una primera edición de su novela favorita de Ernest Hemingway, que me había llevado meses conseguir. El libro había costado más de lo que la mayoría gastaría en un regalo, pero sabía que mi familia lo vería como prueba de mis limitados recursos en comparación con cualquier presente extravagante que mis hermanos llevaran. Lucille estaba ubicada en el corazón del centro, ocupando todo el último piso de uno de los rascacielos más emblemáticos de la ciudad. Había estado allí muchas veces, usualmente para recibir a posibles clientes o socios de mi empresa. La combinación del restaurante de vistas espectaculares, servicio impecable y un chef reconocido lo hacía perfecto para impresionar, que era precisamente por eso que se había elegido para el cumpleaños de mi padre. Lo que mi familia no sabía era que yo era bien conocida por el personal allí. Learning Bridge había organizado varias galas benéficas en Lucille y había desarrollado una relación amistosa con Emmanuel, el dueño, y gran parte de su equipo. Llegué unos 15 minutos antes, queriendo un momento para centrarme antes de enfrentarme a mi familia. Al salir del ascensor hacia el elegante vestíbulo del restaurante, me recibió de inmediato Sofía, la jefa de anfitrionas. «Wilson, un placer verte de nuevo», dijo con calidez. «Estoy aquí para la cena del cumpleaños de mi padre esta noche. La reserva debe estar a nombre de Wilson». «Por supuesto, la tengo aquí. El comedor privado ha sido preparado como se solicitó». Ella dudó, luciendo un poco confundida. No sabía que este era un evento familiar. «Emmanuel querrá saber que estás aquí». «En realidad, Sofía», dije en voz baja, «te agradecería que tú y el personal sean discretos respecto a que me conocen. Mi familia no está bien. No saben nada de mi empresa ni de mi éxito. Es una larga historia». Sofía levantó una ceja, pero asintió. «Por supuesto, señorita Wilson. Seremos discretos». Tomé asiento en el área del bar para esperar, pidiendo un agua con gas. A través de las ventanas del piso al techo podía ver la ciudad extendida abajo, las luces empezando a brillar con la puesta de sol. La vista siempre me calmaba, recordándome que había un mundo entero más allá de las dinámicas familiares. 20 minutos después vi llegar a mi familia. Primero mis padres, mi madre con un vestido obviamente caro, cargado de joyas, y mi padre con un traje a medida, luciendo distinguido pero cansado. Les siguieron Diana y su esposo Richard, ambos pareciendo haber salido de una revista de lujo. El último en llegar fue Thomas, haciendo alarde al entregar sus llaves al ballet, asegurándose de que todos vieran su último auto deportivo. Respiré hondo y me acerqué a ellos con el regalo en la mano. «Feliz cumpleaños, papá», dije abrazándolo y entregándole el libro envuelto. Él devolvió el abrazo, algo rígido. «Stephanie, gracias por venir». Su atención ya se desviaba hacia un grupo de socios de negocios que acababan de llegar, también invitados a la celebración. Mi madre me miró de arriba abajo con un ojo crítico. «¿No pudiste hacer un poco más de esfuerzo para el día especial de tu padre?», susurró. «Ese vestido parece de la sección de rebajas». «Qué gusto verte también, mamá», respondí manteniendo el tono ligero. Diana me dio un beso al aire en la mejilla y luego susurró. «Dios, Steph, hasta las anfitrionas. Aquí están mejor vestidas que tú. Trata de no avergonzarnos frente a los amigos de papá, ¿vale?» Thomas llegó último, dándome una palmada en el hombro con una jovialidad forzada que reservaba para quienes consideraba inferiores. «Hermana pequeña, sigues con el look barato. Veo. Si alguna vez quieres consejos para invertir lo poco que ganas y así comprarte ropa decente, tu hermano mayor te cubre». Forcé una sonrisa, ya sintiendo la familiar mezcla de dolor y enojo que típicamente despertaban las reuniones familiares. Mi padre estaba ahora completamente concentrado en saludar a sus socios, apenas reconociéndome. Me quedé a un lado observando cómo mi familia encantaba e impresionaba a la concurrencia, sintiéndome una extraña como tantas otras veces. Después de unos 20 minutos de mingling en la recepción,
El maître se acercó a mi padre. «Señor Wilson, su comedor privado está listo ahora. Por favor, sígame». Mi familia y la docena de socios comenzaron a moverse en grupo hacia la parte trasera del restaurante. Yo los seguí de cerca, aferrando mi pequeño bolso ya en mano. Sentía esa familiar sensación de ser el pensamiento de último momento, el miembro de la familia incluido por obligación y no por deseo. Al acercarnos al comedor privado, Diana de repente se giró y me apartó, su mano manicura agarrando mi brazo con un poco demasiada fuerza. «Stephanie», dijo en voz baja, aunque lo suficientemente fuerte para que los que estaban cerca la oyeran. «¿No crees que estás un poco vestida para esta ocasión? Esto es Lucille. Por el amor de Dios». Miré hacia mi sencillo vestido negro. «Creo que me veo bien, Diana. Es el cumpleaños de papá, no un desfile de moda». Su expresión se endureció. «Esta cena cuesta cientos por plato. ¿Puedes, siquiera, contribuir al regalo de papá?» Thomas y yo pusimos 5,000 cada uno para el viaje de golf a Escocia. Antes de que pudiera responder, Thomas se unió a nosotras con una copa de champán en la mano. «Problema aquí. La cena está por empezar. Solo me preocupa que Stephanie no se sienta cómoda en un lugar tan elegante», dijo Diana, con voz cargada de falsa preocupación. La cara de Thomas adoptó una expresión condescendiente. Ya lo sabía muy bien. «Oh, no te preocupes por eso. Yo puedo cubrir la cena de la pequeña Steph si le falta dinero. ¿Para qué está la familia, verdad?». Se rió, mirando alrededor, para asegurarse de que otros hubieran escuchado su generosidad. Mi madre se acercó, atraída por la demora. «¿Qué pasa? Todos están esperando». «Nada, mamá», dije intentando pasar de largo. «Vamos adentro». «En realidad», dijo mi madre, bajando la voz a un susurro, «quizás sería mejor que esperaras en el bar hasta que termine la cena. Hay algunos clientes muy importantes de tu padre y la atención debe estar en él, no en...». Hizo un gesto, vago hacia mi atuendo. Sentí que la rabia y la vergüenza me subían a las mejillas. «¿Quieres que me pierda la cena de cumpleaños de papá porque te da vergüenza cómo me visto? No seas dramática», repliqué. «También pensamos en ti, solo que te sentirás fuera de lugar con toda esta gente exitosa», respondió Diana. Intenté calmar la situación con humor. «La última vez que revisé, no necesitabas un cierto nivel de ingresos para comer pastel». Nadie rió. En cambio, Diana se plantó físicamente bloqueando la entrada al comedor privado. «Solo queremos gente exitosa aquí», masculló, con desdén. «Este restaurante es demasiado caro para ti». Thomas asintió en acuerdo. «En serio, Steph, te sentirías más cómoda en un lugar a tu medida, como un Applebee's». Él y Diana se rieron. Me di cuenta con claridad de que estábamos armando un escándalo. Los comensales cercanos nos miraban, y hasta algunos socios de negocios de mi padre habían notado la confrontación. Mi padre mismo estaba conversando con unos amigos, ya fuera ajeno a lo que ocurría o eligiendo ignorarlo. La humillación pública era peor que cualquier cosa que hubieran dicho. Sentí que me encogía, haciéndome más pequeña e insignificante con cada segundo que pasaba. Mi pecho se apretó, y por un momento temí que realmente llorara, algo que me había prometido no hacer nunca más delante de mi familia. Vi a mi madre fingiendo no conocerme cuando una mujer que ella conocía del club campestre miró curiosa en nuestra dirección. Solo alguien que se perdió. La oí murmurar con una sonrisa avergonzada. El rechazo dolió como una bofetada física. A pesar de todo, una parte de mí había mantenido la esperanza de que bajo todo ese materialismo y búsqueda de estatus, mi familia aún me amaba por quien era. Esa esperanza ahora se sentía tonta e ingenua. Un torrente de recuerdos infantiles me invadió. Cada uno un presagio de este momento. Ser sentada en la mesa de los niños mucho después de que mis hermanos fueran invitados a cenar con los adultos. Mis logros académicos ignorados mientras los de Diana y Thomas eran celebrados con lujo. Ser presentada ante los amigos de mis padres como nuestra otra hija, sin que se mencionara nada de mis méritos.
Estaba tan atrapada en esos pensamientos, dolorosos, que casi no noté cuando un guardia de seguridad se acercó, atraído por la conmoción que estábamos causando. ¿Hay algún problema aquí?, preguntó con tono profesional pero firme. Diana se volvió hacia él con una sonrisa ensayada. No hay ningún problema. Mi hermana simplemente se estaba yendo. Su expresión arrogante lo dijo todo. Esperaba que el guardia de seguridad me escoltara fuera, proporcionando la humillación final en su campaña para excluirme de la celebración familiar. Sentí que un sudor frío me recorría la frente. Mis manos temblaban ligeramente y apreté mi bolso, con fuerza para ocultarlo. El momento se alargó. Cada segundo una eternidad de mortificación. Vi la sonrisa satisfecha de Thomas, la mirada evasiva de mi madre y, lo peor de todo, la indiferencia continua de mi padre mientras charlaba con sus amigos, de espaldas al drama que se desarrollaba con su hija menor. El guardia de seguridad me miró más de cerca y su expresión cambió de severa a de reconocimiento sorprendido. «Señorita Wilson», dijo, luego con un respetuoso asentimiento. «Señora C.O., su mesa habitual está siempre disponible si prefiere». El silencio que siguió fue absoluto. Casi podía escuchar las ruedas mentales girando mientras mi familia procesaba lo que acababan de oír. Antes de que alguien pudiera responder, apareció el gerente del restaurante, moviéndose rápidamente por el salón con expresión de preocupación. «Señorita Wilson», me dijo dirigiéndose directamente. «No sabíamos que se uniría a su familia esta noche. ¿Está todo bien?» Su tono dejaba claro que yo era una huésped valorada, alguien cuya satisfacción era prioridad. La boca de Diana estaba abierta, mirando entre mí y el gerente con completa confusión. La sonrisa de Thomas se congeló en su rostro. Sus ojos se entrecerraron intentando comprender lo que sucedía. La situación escaló aún más cuando Antoine, el chef principal, salió de la cocina con su uniforme blanco y se dirigió directo a nuestro grupo con una sonrisa radiante. «Señorita Wilson, qué placer verla esta noche. He estado experimentando con ese risotto de trufa que disfrutó la última vez. Sería un honor prepararlo especialmente para usted y su familia». La expresión de mi madre pasó de la vergüenza a la perplejidad y luego a la calculadora en cuestión de segundos. Mi padre finalmente se apartó de su conversación al notar el alboroto y me miraba con genuina sorpresa. «Gracias, Antoine», respondí con calma. «Eso sería encantador». Emmanuel, el dueño de Lucille, eligió ese momento para aparecer, completando la comitiva de personal que venía a saludarme. «Stephanie, si hubiera sabido que venías, habría preparado el balcón privado para ti y tu familia». Se volvió hacia mis atónitos familiares. Su hija organizó nuestra gala benéfica más exitosa el mes pasado, recaudando más de $2 millones para programas educativos en áreas desfavorecidas. «En realidad», dije en voz baja, «estos son mis padres y mis hermanos, Emmanuel». Pareció confundido, pero añadió: «Cuando compraste el edificio el año pasado, mencionaste que era una inversión sin relación familiar». La bomba había explotado. No solo el personal me conocía como cliente habitual y CEO exitosa, sino que yo era la propietaria del edificio que alberga Lucille, una de las propiedades inmobiliarias más caras de la ciudad. Observé cómo la dinámica de poder cambiaba por completo. El rostro de Diana se había quedado pálido. Thomas enderezaba su postura y su expresión pasaba de la condescendencia a la reevaluación. Mi madre parecía que iba a desmayarse, mientras que mi padre simplemente me miraba como si me viera por primera vez en años. La sensación que me invadió fue compleja. Había cierta satisfacción al ver sus rostros impactados, no lo negaré. Después de años de menosprecio y condescendencia, la validación fue momentáneamente dulce. Pero también había una tristeza profunda. Había sido necesaria esta revelación pública de mi riqueza y estatus para que me miraran con algo parecido al respeto. La prueba que les había impuesto, esperando que me valoraran por mí misma y no por mis logros o posesiones, había sido definitivamente fallida. Creo que ha habido un malentendido.
dije manteniendo la voz firme. Estaré encantada de unirme a la celebración del cumpleaños de mi padre si todavía soy bienvenida. Diana, siempre rápida para recuperarse, cambió, de táctica de inmediato. Por supuesto que sí, solo era una broma tonta que se salió de control, ¿verdad, Thomas? Thomas asintió vigorosamente. Claro que sí, hermana, es solo humor. Ya sabes cómo bromeamos. Mi madre ya había deslizado su brazo por el mío, como si hubiéramos sido las más íntimas confidentes desde siempre. Cariña, deberías habernos contado sobre tu empresa, todo este tiempo. Pensábamos que... Sé lo que pensaban, dije en voz baja, soltando su brazo. Y por eso mismo no les dije nada. Emmanuel, percibiendo la tensión, intervino con suavidad. El comedor privado para la familia Wilson está listo. ¿Les acompaño? Sí, gracias, respondí mientras caminábamos hacia el comedor, ahora misteriosamente con yo al frente de la procesión, en lugar de quedar rezagada. Tomé una decisión. Podía manejar esta revelación con un triunfo amargo, lanzándole su trato previo a la cara, o podía tomar el camino correcto por mi propia paz mental y por ese amor persistente que aún sentía hacia mi familia, a pesar de todo. Elegí lo segundo. El personal nos condujo a lo que todos en el restaurante conocían como la mesa habitual de Stephanie, la mejor del lugar, con vistas panorámicas al skyline de la ciudad. Mi familia siguió en un silencio poco habitual. La habitual, lucha por posición y atención suspendida temporalmente, mientras procesaban el cambio sísmico en su percepción de su hija y hermana fracasada. Al sentarnos, encontré la mirada de mi padre al otro lado de la mesa por primera vez en años. Me miraba con genuina curiosidad, en lugar de una tolerancia distraída. No estaba segura si eso representaba progreso o solo otra forma de interés condicional, pero al menos era un cambio. El comedor privado en Lucille era todo lo que esperarías, de un restaurante de su calibre, candelabros de cristal que lanzaban un cálido resplandor sobre la mesa impecablemente puesta, ventanas del piso al techo, con una vista impresionante de las luces de la ciudad, un cuarteto de cuerda tocando suavemente, en una esquina. Mi familia y los socios de negocios de mi padre se acomodaron en sus asientos, con yo ahora situada prominentemente cerca de mi padre, en lugar de en el extremo lejano de la mesa donde normalmente me relegaban. El personal del restaurante se movía con eficiencia presentando menús encuadernados en cuero suave y describiendo los especiales de la noche con elegante práctica. Noté a Diana posicionándose junto a uno de los clientes más adinerados de mi padre, claramente intentando hacer contactos. Thomas hacía lo mismo al otro lado de la mesa. Los viejos hábitos no mueren fácil. Entonces, Stephanie, dijo Diana en voz alta para que todos escucharan, cuéntale a todos sobre tu empresa. Siempre he estado tan orgullosa de mi hermana exitosa. Le levanté una ceja. Apenas una hora. Antes ella me había bloqueado físicamente la entrada a esta misma sala. Sí, cuéntanos, intervino Thomas. Siempre supe que tramabas algo impresionante con todo ese secreto. Tan misteriosa. Rió con fuerza. Mi madre ya estaba contando a la mujer a su lado una historia completamente ficticia de cómo siempre había apoyado el espíritu emprendedor de Stephanie. Lo tiene de mí, ¿sabes?, decía. Siempre la animo a pensar fuera de lo común. La escena era surrealista. Las mismas personas que se avergonzaban de mi presencia ahora intentaban brillar con mi éxito reflejado. La transformación habría sido cómica si no fuera tan dolorosamente transparente. Durante el plato de entrada respondí preguntas sobre Learning Bridge de manera cortés pero breve. Sí, la fundé hace 5 años. Sí, probé software educativo a escuelas con pocos fondos. No he buscado publicidad por mi papel. Cuando sirvieron el plato principal, varios socios de negocios de mesas cercanas se acercaron a saludarme. Uno era un importante inversionista en tecnología educativa. Otro dirigía una fundación que había colaborado con Learning Bridge en varios proyectos. Cada interacción parecía doler físicamente a mis hermanos, quienes se daban cuenta de lo conectada y respetada que yo era en círculos a los que ellos llevaban años intentando entrar.
¿Por qué nunca nos lo contaste?, preguntó finalmente mi padre durante un silencio en la conversación. Fue la primera pregunta directa que me hizo en toda la noche. La mesa se quedó en silencio. Todos, de repente interesados en mi respuesta. Bajé el tenedor y miré alrededor los rostros expectantes de mi familia. Había llegado el momento de la confrontación, y a pesar de mi decisión de tomar el camino correcto, sabía que necesitaba ser honesta. No les conté porque no habría importado. Dije en voz baja, no de la manera que debería importar. Entre familiares. ¿Qué quieres decir?, preguntó mi madre genuinamente confundida. Claro que habría importado. Estarían orgullosos, respondí. Ahora están orgullosos porque soy exitosa según sus estándares, pero durante años, cuando pensaban que solo trabajaba en una librería, ¿alguna vez me preguntaron si era feliz? ¿Alguna vez mostraron interés por mi vida o mis decisiones? Diana se movió incómoda en su asiento. Nos preocupábamos por ti. Queríamos algo mejor para ti. No, respondí firmemente. Querían que fuera más como ustedes. Hay una diferencia. Me volví hacia mi padre. Papá, ¿recuerdas cuando tenía 12 años y gané la competencia estatal de vuelo? Mi historia salió en una revista y estaba tan emocionada por mostrártela, pero ese mismo día, Diana fue aceptada en Harvard y nadie ni siquiera recordó ir a la ceremonia de premios. Mi padre bajó la mirada hacia su plato, una sombra de culpa cruzando su rostro, o cuando entraba en el cuadro de honor cada semestre en la secundaria. Pero nunca se celebraba porque Thomas estaba en la escuela de medicina, y eso sí era un logro real. Solo queríamos que alcanzaras tu potencial, intervino mi madre. No, contrarresté. Me estaban enseñando que mi valor estaba ligado a un tipo muy específico de éxito. Cuando dejé el mundo corporativo para perseguir algo en lo que creía, algo que hiciera la diferencia, me trataron como si hubiera fracasado. El único parámetro que importaba para ustedes era el dinero y el estatus. El rostro de Diana se endureció. Así que nos mentiste durante años. Nos dejaste creer que luchabas económicamente mientras secretamente construías un imperio tecnológico. ¿Cómo no es eso manipulación? No mentí, dije. Solo no ofrecí información voluntariamente. Quería saber si podían respetarme y respetar mis decisiones sin la validación de la riqueza. Quería ser valorada por quien soy, no por lo que he logrado o adquirido. Eso no es justo, argumentó Thomas. Nos pusiste a prueba para fracasar en un examen que ni siquiera sabíamos que estábamos tomando. Puede ser, reconocí, pero piénsenlo. ¿Estaríamos teniendo esta conversación si el guardia de seguridad no me hubiera reconocido? ¿Estaría siquiera sentada en esta mesa, o estaría sola en el bar, excluida de la fiesta de cumpleaños de mi padre porque no parecía lo suficientemente exitosa? El incómodo silencio que siguió fue respuesta suficiente. Miré los rostros de mi familia, viendo la defensiva, la vergüenza y, en algunos casos, los primeros indicios de una verdadera reflexión. No quiero una disculpa, dije. Y no intento arruinar el cumpleaños de papá. Solo quiero que entiendan que la manera en que nos hemos relacionado como familia ha estado rota por mucho tiempo. Esta noche solo hizo imposible ignorarlo más. Mi padre aclaró la garganta. Stephanie, ¿quieres acompañarme un momento a la terraza? Creo que necesitamos hablar en privado. Al levantarnos de la mesa, noté la mezcla de emociones en los rostros de mis hermanos. Diana parecía defensiva y molesta, pero también confundida, como si su visión del mundo hubiera sido desafiada de una forma que no podía descartar de inmediato. Thomas parecía calculador al principio, pero había algo más, allí también, un atisbo de introspección genuina que no había visto en él en años. Mi madre simplemente parecía perdida, su guión social para la noche completamente interrumpido. Por primera vez, no tenía un comentario preparado ni una sonrisa ensayada que mostrar. Seguí a mi padre hasta la terraza privada, sin saber qué vendría, pero sintiendo por primera vez en años que algo real podría finalmente decirse entre nosotros. La terraza estaba tranquila,
un contraste pacífico con el comedor lleno de tensión que habíamos dejado atrás. La ciudad se extendía debajo de nosotros, un tapiz de luces contra el cielo nocturno. Mi padre estaba de pie junto a la barandilla, luciendo más viejo y vulnerable de lo que lo había visto en años. Tenía todo un discurso preparado para esta noche, dijo después de un momento. Sobre mi camino de la nada al éxito, sobre legado y trabajo duro. Ahora todo me parece bastante vacío. Esperé, dándole espacio para continuar. ¿Cuándo nos equivocamos contigo, Stephanie?, preguntó con la voz áspera por la emoción. ¿Cuándo dejé de verte? La pregunta fue directo al corazón del asunto, y sentí que lágrimas inesperadas brotaban en mis ojos. Fue gradual, respondí. Cuando era pequeña solías decirme que el carácter valía más que el dinero. Me enseñaste a valorar la honestidad y la integridad. Pero a medida que el negocio crecía, cuando nos mudamos a casas más grandes y barrios más exclusivos, algo cambió. El éxito empezó a significar solo una cosa: dinero y el estatus que compraba. Mi padre asintió lentamente. Yo crecí sin nada, lo sabes. Hubo inviernos en los que no podíamos permitirnos calentar toda la casa, noches en las que la cena era solo pan y las verduras más baratas de la semana. Suspiró profundamente. Me prometí que mis hijos nunca conocerían ese tipo de inseguridad. En algún momento, proporcionar seguridad se convirtió en perseguir estatus. Lo entiendo, papá. Lo entiendo. Pero al protegernos de la inseguridad material, creaste otro tipo de inseguridad, una en la que nunca nos sentíamos seguros de tu amor a menos que lográramos cosas que tú valorabas. Se volvió a mirarme plenamente. Lo siento, Stephanie, de verdad. No es excusa, pero nunca vi que esto pasara. Y ahora descubro que mi hija menor, aquella que me preocupaba y, honestamente, que me daba un poco de vergüenza, es en realidad más exitosa que cualquiera de nosotros. Negué, con la cabeza. Aún así, eso no es lo importante. El éxito de mi empresa no es lo que me hace merecedora de tu respeto o atención. Lo sé, dijo en voz baja. Ahora lo sé. O estoy empezando a saberlo. Vaciló y luego preguntó: ¿el tratamiento médico que recibiste después de mi infarto? ¿El procedimiento experimental que no cubría el seguro? ¿Fuiste tú? Asentí. El procedimiento había costado casi $500,000 y yo había cubierto el costo de forma anónima cuando supe que el seguro le había negado la cobertura. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó. ¿Lo habrías aceptado si hubieras sabido que venía de mí? ¿De la hija que creías que apenas llegaba a fin de mes trabajando en una librería? No tuvo respuesta, y eso fue respuesta suficiente. Me gustaría volver a conocerte, Stephanie, la verdadera tú, no como una CEO exitosa o cualquiera que sea el título que hayas ganado, sino como mi hija, si me das esa oportunidad. La sinceridad en su voz me conmovió. A mí también me gustaría, papá. Al regresar a la mesa, el ambiente había cambiado. Mi padre parecía más presente, más involucrado con todos a su alrededor, pero especialmente conmigo. Durante el resto de la cena me hizo preguntas sobre mi vida, mi empresa, mis pasiones, escuchando con interés genuino en lugar de la cortesía distraída a la que me había acostumbrado. Después de que sirvieron el postre, mi madre me pidió acompañarla al baño de mujeres, un pretexto obvio para una conversación privada. Una vez solas, se volvió hacia mí con lágrimas en los ojos. No sé qué decir, Stephanie. Siento que no te conozco en absoluto. Eso es porque nunca lo intentaste, respondí sin dureza. Estabas demasiado ocupada intentando convertirme en alguien más. Solo quería que tuvieras todo, dijo, secándose los ojos con un pañuelo. No sabes cómo fue para mí crecer con la vergüenza de usar ropa de segunda mano, de vivir en el barrio equivocado. Cuando conocí a tu padre y empezamos a tener éxito, me prometí que mis hijos tendrían todas las ventajas. Por primera vez vi a mi madre claramente, no como la escaladora social pulida en la que se había convertido, sino
como la chica insegura que había sido, aún guiando sus decisiones décadas después. Mamá, entiendo que quisieras protegernos de lo que te dolió, pero tienes que ver que nos estabas imponiendo tus miedos e inseguridades, especialmente a mí, porque no me ajustaba a tu idea de éxito. Ella asintió lentamente. Tu hermana y tu hermano fueron más fáciles. Querían lo que yo creía que debían querer. Tú siempre fuiste diferente, haciendo preguntas para las que yo no tenía respuestas. Me miró con ojos nuevos. Estoy orgullosa de lo que has construido, Stephanie. Solo desearía entenderlo mejor. Ese es el punto, mamá. Nunca preguntaste. Pero no es tarde para empezar. Nuestra conversación no fue una solución mágica para años de malentendidos, pero fue un comienzo. Puse límites claros sobre lo que aceptaría y no aceptaría de ahora en adelante. Y quizás por primera vez, mi madre realmente escuchó. Al regresar a la fiesta, Diana me acorraló junto a la mesa de postres. Así que, has estado juzgándonos en secreto todo este tiempo. Comenzó, a la defensiva como siempre. No más de lo que tú me has juzgado abiertamente, respondí. Ella se estremeció ante eso. He tenido éxito por cualquier métrica. Trabajé duro para llegar donde estoy. Nunca he cuestionado tu ética de trabajo, Diana. Lo que he cuestionado es la forma en que has medido tu valor y el mío solo por indicadores externos de éxito, dijo la millonaria secreta. Ella se rió, pero con menos convicción en su voz. El punto no es cuánto dinero tengo o no tengo, expliqué. Es que incluso cuando pensabas que tenía muy poco, aún podrías haberme tratado con respeto e interés. Podrías haber valorado mi felicidad en una carrera que supuestamente amaba. En cambio, me viste como una vergüenza a controlar. Diana guardó silencio un momento, considerando mis palabras. He estado celosa de ti, admitió finalmente. La confesión claramente le costaba. Incluso cuando pensaba que solo trabajabas en esa librería, celosa de lo que pareces tener, libre de una manera en que yo nunca me sentí. ¿Sabes cómo es trabajar 80 horas a la semana en un trabajo que odias porque tienes miedo de decepcionar a todos si admites que cometiste un error? Fue un momento de rara vulnerabilidad de mi hermana siempre compuesta. ¿Por qué sigues entonces?, pregunté. ¿Qué más haría? Esto es quien soy, en quien me he convertido. Nunca es tarde para cambiar de dirección, Diana. Créeme en eso. Nuestra conversación no fue una reconciliación completa, pero fue el primer intercambio honesto que habíamos tenido en años. La defensa de Diana estaba profundamente arraigada, pero vi grietas en la fachada, indicios de la hermana que recordaba de nuestra infancia, antes de que el estatus y el logro se convirtieran en toda su identidad. Thomas se acercó a mí cuando la noche estaba terminando. Entonces, todo este tiempo mientras yo presumía de mis autos y mis clientes famosos, tú has estado construyendo algo que realmente importa, dijo con una autoconciencia poco común. Tu trabajo también importa, Thomas. Ayudar a la gente a sentirse segura con su apariencia no es nada. Se encogió de hombros. Algo importa mucho. Mucho es solo vanidad, y lo sé. Hace años que no opero por una necesidad médica genuina. Me miró con curiosidad. ¿Eres feliz, Steph? ¿Con tu vida, tu empresa, todo eso? La pregunta me sorprendió, especialmente viniendo de Thomas. La mayoría de los días sí. Creo en lo que hago. No siempre es fácil, pero se siente significativo. Asintió pensativo. No sé si puedo decir lo mismo. He estado persiguiendo el próximo logro, el siguiente símbolo de estatus, tanto tiempo que ya no sé qué es lo que realmente quiero. Esbozó una sonrisa burlona. Bastante patético, ¿no? No es patético, dije. Es humano. Todos nos dejamos atrapar a veces por la validación externa, algunos más que otros. Lo reconoció. Cuando trajeron la torta de cumpleaños y todos cantaron para mi padre, miré a mi familia con nuevos ojos. Seguían siendo imperfectos, cargando las inseguridades y la ansiedad por el estatus que había definido nuestras relaciones por años. Pero esa noche,
había abierto una grieta en algo real, creando espacio para conexiones más auténticas si teníamos el valor de nutrirlas. Antes de que terminara la velada, los invité a todos a visitar Learning Bridge la semana siguiente. Para mi sorpresa, aceptaron. La visita a la empresa fue una experiencia reveladora para ellos. Me vieron en mi elemento, liderando un equipo de profesionales dedicados que claramente me respetaban, no por mi título, sino por cómo dirigía. Recorrieron nuestro piso de desarrollo, donde ingenieros y educadores trabajaban lado a lado para crear software que se adaptaba a diferentes estilos y necesidades de aprendizaje. Escucharon testimonios de escuelas en comunidades desfavorecidas, donde nuestros programas habían ayudado a elevar las tasas de alfabetización y el dominio de las matemáticas. Lo más impactante, conocieron los proyectos humanitarios financiados por la fundación de la empresa, las escuelas que habíamos ayudado a construir en países en desarrollo, los programas de becas para estudiantes prometedores de entornos desfavorecidos, las iniciativas de formación docente en comunidades que tenían dificultades para retener educadores calificados. No les mostré estas cosas para presumir, sino para ayudarles a entender qué es lo que realmente me importa, cómo se ve el éxito desde mis ojos y no desde los de ellos. Y poco a poco, empecé a ver señales de que al menos intentaban comprender. 6 meses después de aquella reveladora cena de cumpleaños, mucho había cambiado en mi familia. La transformación no fue instantánea ni mágica, pero fue real y constante. Mi padre fue quien más me sorprendió. A las semanas de conocer Learning Bridge, había iniciado un programa de mentoría para jóvenes emprendedores de entornos desfavorecidos, aprovechando su experiencia empresarial y contactos para ayudarlos a enfrentar desafíos que él mismo conocía muy bien por su propio camino. Me llamaba regularmente, a veces para pedir consejos sobre el programa, otras solo para ponerse al día y tener las conversaciones que habíamos perdido durante tantos años. Estaba definiendo el éxito demasiado estrechamente, me dijo durante uno de nuestros almuerzos. Verte con tu equipo, ver el impacto de tu trabajo me ha hecho reevaluar muchas cosas. La transformación de mi madre fue más lenta y con más resistencia. Los viejos hábitos de buscar estatus y posición social estaban profundamente arraigados, pero incluso ella mostró signos de cambio. Comenzó a ser voluntaria una vez a la semana, en un centro comunitario, en un barrio que antes habría evitado por completo. Al principio lo hacía a regañadientes, como una concesión a la nueva dinámica familiar, pero gradualmente noté que hablaba de las personas que conocía allí con interés y respeto genuinos. Diana, siempre pragmática, encontró la forma de alinear su carrera con un trabajo más significativo sin abandonar su posición ganada con esfuerzo. Empezó a tomar casos pro bono relacionados con el acceso y la equidad educativa, usando su experiencia legal para luchar por estudiantes de comunidades marginadas. Eso le convenía a su naturaleza competitiva, canalizándola hacia algo más allá del avance personal. Sigo trabajando horas locas, admitió durante una de 1900 nuestras nuevas cenas de hermanas, pero por primera vez en años no me importa. Algunos de estos casos realmente importan. Thomas quizás fue quien experimentó el cambio más dramático. Después de mucha introspección, cambió su práctica para incluir una parte significativa de trabajo reconstructivo para víctimas de accidentes y sobrevivientes de violencia, especialmente aquellos que no podían costear tales procedimientos. Aún mantenía su lucrativa práctica de cirugía estética, pero el equilibrio había cambiado notablemente. Había olvidado por qué. Entré a la medicina en primer lugar, me dijo. No fue por el estatus ni el dinero, al menos no al principio. Fue porque quería ayudar a las personas a sentirse completas nuevamente. En cuanto a mí, mi propio camino de sanación continuó. El dolor inicial del rechazo en el restaurante dejó cicatrices que no podía negar. Había momentos en que me preguntaba si el respeto y el interés recién encontrados de mi familia eran verdaderamente por mí como persona, o solo otra forma de reconocimiento de estatus. Las relaciones familiares son complejas, llenas de historia y expectativas,
y no se transforman de la noche a la mañana. Pero estaba aprendiendo a encontrar paz dentro de mí misma, a validar mis propias decisiones sin necesitar su aprobación. La verdad era que no había sido completamente honesta conmigo misma sobre mis razones para ocultar mi éxito todos esos años. Sí, quería ser amada por quien era, y no por lo que había logrado, pero también me estaba protegiendo de la vulnerabilidad, usando el secreto como un escudo contra el rechazo potencial. Ahora estaba aprendiendo a ser más auténtica con ellos, a compartir tanto mis éxitos como mis luchas, a permitirles conocer la verdadera yo con toda mi complejidad. A veces respondían maravillosamente, otras veces recaíamos en viejos patrones. Todos éramos obras en progreso. Nuestras cenas familiares, antes espectáculos de logros y estatus, se volvieron gradualmente más genuinas. Todavía teníamos momentos de tensión y malentendidos, pero también risas, vulnerabilidad y una creciente capacidad para vernos y aceptarnos tal como éramos realmente. Learning Bridge continuó prosperando y expandiéndose. Lanzamos nuevas iniciativas enfocadas en proveer tecnología educativa a comunidades refugiadas y desarrollar herramientas para estudiantes con diferencias de aprendizaje. Me sentí cada vez más apasionada por crear caminos hacia oportunidades para jóvenes, sin importar su origen o circunstancias. Mi padre y yo incluso comenzamos a trabajar juntos en 1900, una fundación educativa que combinaba su experiencia empresarial con mi innovación tecnológica. Fue una colaboración que ninguno de los dos podría haber imaginado un año antes. Una que sacó lo mejor de cada uno. La lección profunda que saqué de toda esta experiencia fue que el verdadero valor no se mide por la riqueza, los logros o el estatus social. Se encuentra en la integridad, en vivir según tus valores, en crear un impacto positivo en cualquier esfera que habites. El éxito que llega a costa de una conexión auténtica no es éxito en absoluto. También aprendí que las personas pueden cambiar, incluso después de décadas de patrones arraigados. Mi familia estaba lejos de ser perfecta, y nuestras nuevas relaciones requerían cuidado constante y correcciones ocasionales de rumbo. Pero el progreso que habíamos logrado demostraba que nunca es demasiado tarde para construir algo más genuino, más satisfactorio, más alineado con nuestros valores más profundos. Esa noche en Lucille, cuando mi familia intentó excluirme por no cumplir sus estándares de éxito, se convirtió en un punto de inflexión y no en un final. Forzó un ajuste de cuentas que, por doloroso que fuera, creó espacio para el crecimiento y la renovación. A veces se necesita un momento de ruptura, total para construir algo mejor. Al recordar esa noche y todo lo que siguió, me doy cuenta de que la autenticidad eventualmente revela quién realmente pertenece a nuestras vidas y bajo qué condiciones. Algunas relaciones se profundizan al enfrentarse a la verdad, otras se disuelven, y así debe ser. Las conexiones que permanecen, puestas a prueba por la honestidad y arraigadas en el respeto mutuo, son las que valen la pena cultivar. ¿Alguna vez tu familia te ha juzgado por medidas superficiales de éxito? ¿Has tenido que defender tu propia definición de lo que importa en la vida? Comparte tu historia en los comentarios. Si este viaje de rechazo a reconciliación resonó contigo, por favor dale like y suscríbete para más historias sobre conexión auténtica y crecimiento personal. Gracias por escuchar, y recuerda que tu valor nunca está definido por las limitadas percepciones de éxito de otros.